Sandoval, quien efectivamente registró desde el día de ayer la reserva al numeral 6 del apartado A, como lo habíamos señalado con anterioridad. Pasa a hacer su presentación, señora diputada. Gracias, diputado presidente, gracias compañeros por dar una gran muestra de debate. Hoy sí, yo estoy muy dispuesta, créanme, muy dispuesta a oír con respeto absolutamente todos los argumentos en contra de las posiciones personales, políticas, ideológicas, las posiciones de confronta de las razones que estamos aquí exponiendo para construir el mejor de los documentos para nuestros conciudadanos en esta ciudad. Hemos dado un gran ejemplo con esta posibilidad que se dio. Les ruego que sigamos así. Esta posibilidad de el verdadero ejercicio del Parlamento es lo que nos hace falta. Es lo que le daría más certeza, más confianza, más estabilidad a los ciudadanos que depositaron en nosotros su voto o su confianza para confrontar el grave estado de desestabilidad social que enfrentamos. Por ello es que subo una vez más a esta tribuna para presentar esta iniciativa que va en el mismo sentido de la discusión que acabamos de dar, la defensa irrestricta de los derechos laborales, en particular de las y los docentes en esta ciudad. En el artículo 13, letra A, numeral 6, se nos ofrece en el proyecto de dictamen un interés superior de la niñez, dice, que es utilizado como pretexto, me parece, para agredir los derechos sindicales, el derecho constitucional a la huelga, el derecho a la sindicalización de las y los docentes, porque se señala que por el interés superior de la niñez, las autoridades velarán porque ningún acto, y léase aquí en la línea abajo de ella, la huelga, que ningún acto imposibilite el pleno ejercicio del derecho de las niñas y los niños a recibir educación de calidad, una vez más, garantizando su acceso y respetando el derecho a permanecer en los servicios educativos. Nosotros proponemos otra redacción para refrendar el ejercicio de los derechos laborales. Nosotros ponemos que hay que atender al principio rector del interés público y que las autoridades velarán porque ningún acto imposibilite efectivamente el pleno ejercicio del derecho de las niñas y los niños a recibir una educación laica, gratuita y libre, y que las autoridades garantizarán asimismo el pleno ejercicio de los derechos laborales de las y los docentes en los servicios educativos prestados en la Ciudad de México. Es decir, hay que equilibrar evidentemente el derecho de las y los niños a recibir educación laica, libre, gratuita, democrática, pero también garantizar desde la Constitución las reglas del juego que desde la Constitución Federal de la República nos hemos dado en materia laboral. Esa es una cuestión impostergable. Tenemos que defender los derechos de los ciudadanos docentes, de las personas que se dedican con gran heroísmo en estos tiempos neoliberales en los cuales están atacándose los presupuestos para la educación, a impartir educación. Por eso es que nosotros planteamos precisamente varias iniciativas que desafortunadamente también en la Comisión de Carta de Derechos no fueron todas aceptadas, algunas en algún grado mayor que otras, y que vamos a subir también aquí con las reservas necesarias para volver a defenderlas.
Por ejemplo, el derecho irrestricto a la huelga, el derecho irrestricto a la sindicalización y las exigencias de nueva generación en materia laboral, como serían la escala móvil de salarios. En estos tiempos del gasolinazo necesitamos una escala móvil que esté automáticamente dando a ese instrumento de justicia social que es el salario las posibilidades para que estén las defensas necesarias para que los ciudadanos tengan siempre sus recursos por encima de la inflación, o la jornada laboral que sea flexibilizada, pero para su reducción con mayor posibilidad, debido a la flexibilización laboral, con mayor posibilidad para la conformación de la fuerza de trabajo con efectividad para servir al desarrollo nacional, respetando, repito, las cuestiones que ya tenemos establecidas en la Constitución en la necesidad de los derechos laborales de nueva generación. Muchas gracias y dejo ahí la reserva para su consideración. Gracias. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Perdón. A ver, diputado, ¿con qué objeto? Permítame, diputada. Permite una pregunta, la diputada. ¿Acepta usted? Por supuesto, no más que no supe de qué diputado para… Diputada. Gracias. Yo quisiera preguntarle, a ver, ¿qué cosa? Usted acaba de hablar de la educación laica, y eso me parece que es una falacia. En esta ciudad y en este país, creo que la educación laica ha quedado en una buena intención. ¿Por qué seguirlo metiendo? ¿Qué intención es la de seguir hablando de un precepto que no se cumple en ningún lado? ¿Qué se tiene que hacer para que en tal caso se cumpla? Gracias. Gracias, diputado. Mire, yo estoy convencida de que la educación laica es todavía una de las banderas más importantes, sobre todo en estos tiempos, a defender. Eso tiene que estar fuera de discusión, pero sí quisiera aprovechar la pregunta para subrayar que nuestra reserva, mi reserva en este caso, no tiene que ver propiamente con el asunto de la educación laica, como con la defensa irrestricta, repito, de los derechos laborales. Le vuelvo a leer: atendiendo al principio rector del interés público, las autoridades velarán porque ningún acto imposibilite el pleno ejercicio del derecho a las niñas a recibir educación laica, gratuita y libre, y asimismo el pleno ejercicio de los derechos laborales de las y los docentes. Entonces, lo importante es, aquí hemos aprobado, y eso está, creo yo, fuera de discusión, porque ya se aprobó en esta soberanía que nuestra educación está constitucionalizada como una educación laica. Que bueno, en términos personales yo lo celebro. Espero que supongo que la mayoría de esta asamblea, y evidentemente en la ciudad, lo celebra, pero eso no es lo que está en discusión, porque eso ya está aprobado. Lo que no está aprobado y lo que hace falta que refrendemos en esta hora es la defensa de los derechos laborales. Eso es lo que está en juego: el ataque, la vulneración y el pisoteo a los derechos laborales. Entonces, esta es mi respuesta para mi querido compañero el diputado Velázquez. Bien, continuamos. Vamos a pedirle a la Secretaría que someta a votación económica la reserva para ver si se admite a discusión. Nos va a ayudar la vicepresidenta. Ahora como secretaria. Sí. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Más fuerte, por favor. Las y los diputados constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Hay mayoría por la negativa, señora Presidente. Sí. Se desecha la reserva y continuamos con la presentación de las demás reservas.
tenemos al constituyente Javier Jiménez Espriu para presentar una reserva del artículo 13, apartado A, numeral 9. Esta ya pasó de Erendira, ¿no? Apartado B, numeral 2. Entonces, pues. Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros constituyentes, ayer, luego de hacer uso de esta tribuna, tuve una de las grandes experiencias de mi vida al proponer para la Ciudad de México la ampliación del espectro de la libertad, que sentí aceptada, pero que fue votada en contra luego de una extraña maniobra parlamentaria. Independientemente de ese resultado, por mi edad y por mi biografía, yo he decidido arrogarme como propia lo que proponía para todos, el más amplio derecho para decir todo cuanto siento, sin límites ni cortapisas, que por lo demás me he restringido en la vida solo en contadas ocasiones, por alguna actitud de prudencia que me ha dictado mi propia conciencia, porque al igual que el Adriano de Margarita y Ursenar, he buscado la libertad más que el poder, y el poder tan solo porque en parte favorecía la libertad. Hoy presento varias reservas, agradeciendo desde ahora que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo antes de votarlas para evitar otra escena tan lamentable como la de ayer. He entendido que para muchos la disciplina de partido supedita en el voto la libertad personal de manifestación y de conciencia y la defensa, en este caso, de los intereses de la ciudad. Procedo a presentarla. Es una reserva muy sencilla. En el artículo 13, inciso A, numeral 9, dice lo siguiente el dictamen: las personas adultas tendrán derecho a servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como oportunidades de formación para el trabajo a lo largo de la vida con las particularidades adecuadas que requieran. Mi propuesta es que se modifique para que diga: las personas adultas tendrán derecho a servicios de alfabetización, educación en todos los niveles, así como oportunidades de formación para el trabajo con las particularidades adecuadas que se requieran. Creo que se trata de una propuesta sencilla, de elemental justicia y del muy claro sentido común. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado Javier Jiménez Espriu. Vamos a pedir a la Secretaría que consulte al Pleno para ver su aprobación para la discusión de esta reserva. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Sí, adelante. ¿Cómo no? Dice el dictamen, artículo 13, apartado A, numeral 9. Las personas adultas tendrán derecho a servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como oportunidades de formación para el trabajo a lo largo de la vida con las particularidades adecuadas que requieran. Debe decir,
según la propuesta. Artículo 13, apartado A, numeral 9. Las personas adultas tendrán derecho a servicios de alfabetización, educación en todos los niveles, así como oportunidades de formación para el trabajo con las particularidades adecuadas que requieran. Bien, por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión esta reserva. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta. Vamos a, esta discusión, se abre la discusión para esta reserva. Vamos a pedir si hay algún orador en contra. Cintia López, a favor, oradores a favor. Jaime Cárdenas. Adelante, si no hay más oradores, tiene la palabra la diputada Cintia López en contra. Recuerden que es hasta por 3 minutos. Por razones de tiempo vamos a pedirles que no sujetemos a los 3 minutos y cuando les pasemos el papel de tiempo se respeten. Nos piden las secretarias aquí presentes. Vamos al diputado Porfirio Muñoz Ledo a favor. Adelante, diputada Cintia. Gracias, con su venia, Presidenta. Nuestro posicionamiento es particularmente en contra, ya que hoy existe el Instituto Nacional de la Educación de los Adultos, que es el INEA, que es un instituto federal. En el caso de la Ciudad de México, este instituto tiene un instituto local, tiene una delegación en la Ciudad de México, al igual que otros 4 estados. Entonces, aquí estaríamos nosotros regulando en un tema federal que no nos compete a nosotros poder regular estas reglas de este instituto. Entonces, me parece que es, diputado, me parece que es apegarnos a lo que ya existe en la ley federal y nosotros no poder involucrarnos, más bien no podernos involucrar en este instituto federal y sobre todo respetar la autonomía de dicho instituto. No veo por qué tengamos que incluir esto en este momento y además, bueno, recuerdo que ya tuvimos una gran discusión sobre esto, ya se presentó una gran reserva y me parece que pues en esto no se había acordado llegar. Ya hubo una larga discusión, por eso, diputado, presentamos una reserva, se respetaron todas sus propuestas, sobre todo en el apartado C, y me preocupa que empecemos con este tipo de cambios cuando ya hubo un consenso de la mayoría de los partidos para la reserva. A ver, adelante, diputado Jiménez Espriu, ¿con qué objeto? Una pregunta a la señora diputada. Sí, diputada Cintia, ¿acepta usted la pregunta? Adelante, diputado Jiménez Espriu. Estoy proponiendo que el enunciado correspondiente diga: las personas adultas tendrán derecho a servicios de alfabetización, educación en todos los niveles, etcétera. Mi pregunta es, su objeción es porque le debemos a las personas adultas quitar ese derecho, porque únicamente tiene la exclusividad de la enseñanza para los adultos ese instituto federal, porque no pueden los señores adultos como usted o como yo ir a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
o ir a la Universidad Nacional Autónoma de México a tomar un curso o a capacitarse, no entiendo el prurito de su objeción. Sí, adelante, diputada, la respuesta. Se lo dejo claro, diputado. Si gusta, le leo lentamente el apartado A, numeral 1 del artículo 13. En la Ciudad de México, todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles. Me parecería muy redundante que se estipulara así como está su reserva. Es hacer una constitución poco clara. Ya está en el numeral 1, apartado A. Me parece que son tipo de necedades de diputados que a fuerza quiere que queden sus temas, cuando ya hay un numeral que le da el derecho a las personas adultas, a las personas mayores, a los niños, niñas y adolescentes. Me parece que esto es politizar el debate. Por supuesto que nadie le quiere negar el acceso a la educación, pero fuimos muy claros en el discurso. Ya está aprobado la reserva, ya hay un artículo que estipula que todas las personas tienen derecho a todos los niveles educativos. Gracias. Sigue, estaba la diputada Katia. ¿Con qué objeto? Sí, le puedo hacer una pregunta a la oradora también. Diputada Cintia. Claro. Adelante. Entiendo, querida diputada, esto de la legislación federal, el INVEA y todo. Sin embargo, a mí me gustaría saber cuál es su punto de vista sobre las universidades de la tercera edad que sí se han abierto en la Ciudad de México, en ciertas delegaciones, que hacen una suerte como de una educación continua para las personas adultas mayores y que la verdad, según mi experiencia, cambian la vida de las personas adultas mayores, entre ellas mi madre. Tiene usted toda la razón, diputada. Bien, a ver, diputada Katia, adelante. Sí. Ya puede responder, sí. Gracias, presidenta. Coincido plenamente con usted, diputada, como lo comenté, pues fuimos en consenso para que el primer párrafo del artículo 13 estipule que en la Ciudad de México todas las personas tienen el derecho a la educación en todos los niveles. En ningún momento estamos en contra. Lo único que creemos pertinente es que no se especifique en este numeral 9, donde específicamente se refiere a este instituto federal que tiene como objetivo la alfabetización de educación primaria y secundaria, porque es un tema federal, porque corresponde a parte de la educación básica. Lo único que estamos haciendo es apegarnos al marco jurídico. Por supuesto que mi opinión es totalmente a favor de las universidades y he sido promotora de las universidades a la tercera edad, pero nosotros no podemos regular en este párrafo, o sea, voy que no lo pongamos en el numeral 9. Por otro lado, el derecho a la educación superior ya está, que se debe de fomentar. También hubo un transitorio donde especifica que se irán garantizando los recursos progresivamente para educación superior, diputado. No es que estemos en contra de esto, sí lo quiero aclarar. En lo que estamos en contra es que seamos muy repetitivos en cada uno de los numerales. Y aquí, si hay un derecho para todos los capitalinos, pues que no tengamos que ser repetitivos, porque entonces, diputado, habría que poner un apartado que diga: todos los niños y niñas podrán entrar a educación primaria y después todos los adolescentes podrán acceder a educación secundaria. Ya tenemos una generalidad, lo único que pido es que tengamos pulcritud jurídica en este artículo. Gracias. Diputado Raúl Bautista, ¿con qué objeto? Para formular una pregunta a la diputada. ¿Acepta usted? Sí. Adelante. Le agradezco. Hay algo que me parece muy grave. Usted habla de la gran reserva del artículo 13. Gran reserva que ha sido consensada por las fracciones. Y me queda la impresión de que se está abrogando la exclusividad a partir de una gran reserva para desechar todo lo demás. No con la argumentación, porque usted pidió intervenir en contra de la reserva que se está presentando,
sino en una actitud de que la gran reserva ya resolvió y que todo lo demás no tiene que ser motivo de discusión de este constituyente. Le pregunto, diputada, ¿sabe usted que todos los diputados constituyentes somos iguales? La respuesta, diputada Cintia. Desde luego que sé que todos los diputados constituyentes somos iguales y bueno, pues ahí le quiero decir que esta reserva fue firmada y fue propuesta también por su coordinadora, la diputada Clara Brugada, de su grupo parlamentario. A ver, ¿quién más? Está la diputada Mayela, después está el diputado Muñoz Ledo. Sí, estamos para preguntas. Ahorita han pedido tomar la palabra, vamos a pedirles con qué objeto. Adelante, diputada Mayela. ¿Con qué objeto? Para ver si me acepta también una pregunta. Una pregunta, ¿acepta usted? Sí. Diputada, usted se dedica y básicamente su tema Claro. es la educación. A mí me preocupa que en el capítulo justamente donde hacemos referencia a la educación de los adultos mayores, tengamos esa pulcritud de la que habla usted en términos jurídicos, que la hemos prácticamente obviada y la hemos incluso quitado esa misma pulcritud para otros temas que son también de brutal relevancia para esta sociedad. Sabemos que esta población va envejeciendo y adultos mayores, además, tendrían que tener una prioridad que parece que no queremos darle en esta Constitución. En aras de esa pulcritud, vamos a quitar la posibilidad de que quede muy claro que los adultos mayores tienen acceso a la educación en todos los niveles. ¿De verdad sería tan grave para esta Constitución darle certeza y claridad? Porque efectivamente no sabemos cómo va a quedar esta reserva de la cual se habla, misma que no tenemos y no hemos leído la gran mayoría de los diputados, a pesar de que se haya consensado entre diferentes fuerzas de partido. Creo que sería justamente en aras de mantener esta misma posibilidad de claridad, certeza hacia la ciudadanía, que se pudieran agregar estas palabras. ¿Usted no considera que podría darse esta opción? Gracias, presidenta. Repito, diputada, en el numeral 1, apartado A de este artículo, especifica: en la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. En ningún momento se les está negando el derecho. 2, actualmente el gran problema de la Ciudad de México es el rezago educativo que hay en los adultos mayores, sobre todo en la zona de la periferia de la ciudad. Es menos de 500,000 adultos mayores los que están en rezago educativo, y el gran esfuerzo que se está haciendo de las autoridades, tanto federales como locales, es poder combatir este rezago educativo a través de un instituto federal que es la alfabetización, sobre todo, bueno, la primaria y la secundaria con certificaciones. Nosotros no les estamos negando el derecho, lo único que creemos es que una Constitución debe de ser general, y al estar especificando estamos discriminando. Entre más específicos seamos, más dejamos afuera a otros grupos, a otros sectores. Ese es mi argumento. Muchas gracias. Sí, un momento. ¿Con qué objeto, diputada Clara Husitman? ¿Acepta usted una pregunta de la diputada Clara Husitman? Adelante, un momento. Con su permiso, señora presidenta. Si usted señala que todas las personas ya están incorporadas en este concepto amplio de educación, ¿por qué entonces en el 9 se acota a las personas adultas mayores solo al derecho a servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como oportunidades de trabajo? O sea, está siendo contradictorio. Si es general y todos tenemos derecho a todos los
niveles de educación, ¿por qué se hace un apartado 9 donde se nos acota a las personas mayores solo a estos 3 o 4 posibilidades que están establecidos en el 9? A mí me parece que no hay congruencia. Me gustaría mucho escuchar su posición. Gracias. Lo mismo le preguntaría, diputada, si usted fue quien redactó, si usted fue parte de la comisión redactora de este artículo. Nada más le respondo diciendo que quien propuso este numeral 9 en el apartado A es el proyecto presentado originalmente por el jefe de gobierno y principalmente redactado por ustedes, por el grupo constitucionalista, en el artículo de educación. La pregunta es para usted. Gracias. Sí. A ver, ¿con qué objeto, diputado? Es que la diputada, sí. La diputada en el uso de la palabra me señaló como necio. Por favor, que se vea. Usted dijo que era una necesidad de mi parte. A ver, diputado. Me remito al texto de lo que dice la versión estenográfica. Pero yo quiero señalar que mi propuesta, yo no estuve en esa comisión y además quiero aclarar, y lo aclararé en su momento, sobre mi participación en el apartado C. Aquí lo que está sucediendo, y por eso mi propuesta, es que para los adultos están limitando lo que en el punto 1 se les da. En el punto 1 se dice, todo el mundo tiene derecho a todo, pero después en el 9 dice que los adultos tendrán derecho a, y es una limitación, a la enseñanza primaria y la secundaria. Entonces, o quitan todo eso, o quitan todo el numeral, o que le agreguen en todos los niveles para que no haya esa incongruencia a la que se refiere con toda claridad la diputada Hussitman. Ya aclarado la propuesta y la reserva, continuamos con el debate. A favor está anotado el diputado Jaime Cárdenas. Hasta por 3 minutos, por favor, y se prepara el diputado Muñoz Ledo. Trataré de cumplir con el tiempo. Creo que hay varios argumentos. El primer argumento es, me lo sopló, me lo dijo un compañero, ¿no? Me lo aconsejó un compañero de bancada, de grupo. Hay un argumento de discriminación. Si todas las personas tienen derecho a la educación en la ciudad, ¿por qué los adultos mayores, como bien señalaba la diputada Clara Hussitman y el diputado Jiménez Espriu, por qué cuando se refieren a educación de adultos mayores solamente tienen derecho a la educación básica y secundaria? Se trata de una contradicción lógica, ¿sí?, y jurídica, y se trata también de una norma discriminatoria contraria al artículo 1 de la Constitución de la República. También otro argumento para respaldar la propuesta y reserva del diputado Jiménez Espriu, pues es el argumento de la dignidad de las personas. El principio de dignidad que está en el párrafo 5 del artículo 1, que también se incluyó en el artículo 8 de nuestro texto constitucional. La dignidad de las personas la tenemos durante toda la vida. Bueno, se dio hace unos días el debate si también la tenemos desde la concepción, ¿no? Pero la dignidad de las personas está, no quiero empezar, pero bueno, la dignidad de las personas la tenemos en todo momento y tenemos la misma dignidad. Si la tenemos de niños, de jóvenes, ¿por qué no la vamos a tener de adultos, gozando y ejerciendo todos los derechos humanos? En tercer lugar, el argumento relacionado
con el carácter universal de los derechos, citado por la propia diputada Cintia. Los derechos son universales, entonces no pueden tener unos derechos unas personas y no tenerlas las personas de mayor edad. Finalmente, los argumentos relacionados con el tema de la competencia, que la educación para adultos es solamente competencia federal. Pues difiero de ese punto de vista, porque el artículo 3º constitucional establece la competencia concurrente en materia educativa, que corresponde a todos los niveles de gobierno, la educación, y hasta en el tema de evaluación educativa, pues también habla de que ese instituto tendrá facultades de coordinación, es decir, hay competencia concurrente en materia de educación, no tiene por qué ser una competencia exclusiva de la federación. Por eso creo que se trata, por las razones anteriores, por estar apoyada en la dignidad de las personas, la reserva, por estar apoyada la reserva en el principio de universalidad de los derechos humanos, por estar apoyada la reserva en el principio de no discriminación por razón de edad, es que debemos respaldar la reserva del compañero diputado Jiménez Espriu. Muchas gracias por su atención. Sí. Bien. Continuamos con el debate. A favor, el diputado Muñoz Ledo. Hasta por 3 minutos, por favor. Puede desde su escaño o acá arriba, como guste, diputado. Bueno el debate, pero también lleva excesos. No podría aceptar la palabra necedades para calificar las propuestas de los constituyentes. Sí podría emplear la palabra mezquindades para calificar la posición de altos funcionarios del gobierno federal con los que he discutido estos problemas. La conclusión a la que he llegado es que no quieren que el Distrito Federal deje de serlo para efectos de educación. Aquí no hubo educación federal, había la educación local confiada desde la Revolución 17 al Departamento del Distrito Federal. Y se han acostumbrado. La compañera dijo que el mejor sistema educativo del país, compañera de Morena, que trabaja en la capacitación, el de la ciudad, es la joya de la corona. No la quieren soltar, no quieren que les hagan competencia, ese es el fondo del problema. A nosotros también nos quieren dar un centralazo en lo que son expertos. Bueno, ahora lo son también en gasolinazos. Adultos mayores, como se hizo un rebumbio del texto original, es difícil ya reencontrarse. El texto original era muy claro, por ejemplo, en lo que hace evaluación, en lo que se refiere al sistema educativo local y cuál era el fundamento de que el sistema educativo local tuviera su propio sistema de evaluación como parte integrante del sistema de planeación. En cuanto a lo de adultos, correspondía a la última parte, que es el llamado derecho al aprendizaje, preconizado por la UNESCO. Hay el derecho a la educación y hay el derecho al aprendizaje. Por cierto, la última reunión mundial sobre derecho al aprendizaje hace 3 años se celebró en la Ciudad de México por la UNESCO.
Y entonces el derecho al aprendizaje empieza por grupos de edad. Qué curioso que les parezca natural que de repente surja en el texto el interés superior de la niñez. Incluso excluyen a los adolescentes para advertir que lo que se oponga a ello, así sea una huelga, debe ser castigado. Y no les sorprende, y ahora sí les sorprende, que aparezca el derecho a los adultos. El derecho al aprendizaje, como lo entiende la UNESCO, está fundamentalmente basado en el derecho a las personas que no están en el sistema educativo formal. El Instituto de Educación Adultos, que me tocó en mi época concebir, fue una extensión de la alfabetización, que era para mayores de 15 años, para otorgar primaria a los adultos, luego para otorgar secundaria cuando fue obligatoria, y de ahí no se ha movido, Entonces es normal que se pretenda extender esta educación a la educación superior, si no, parece como una privación de derechos. Yo quisiera decir que hay ciertas expresiones que me sorprenden. Uno, la exclusión, ya no digo de propuesta, casi de tesis, a los diputados que no están en las confederaciones, que ahora se les llamó reservas, campos de reservas, sí, como las pampas y las estepas africanas, pobladas de especies varias, pero que van a nadar al mismo río. Cuidado, un parlamento no es un reservorio de especies varias, es una conjunción de libertades y de pensamientos individuales. Señor diputado, tiene la palabra la diputada Clara Brugada, hasta por 3 minutos, a favor. Bueno, simplemente para aclarar, efectivamente las reservas fue uno de los temas que luchamos varios grupos parlamentarios para que, quedando excluido en el reglamento este procedimiento, pudiera aprobarse en los lineamientos de discusión y debate de esta Constitución. Y las reservas son propuestas que se hacen para convencer a la Asamblea Constituyente sobre algunos temas que consideramos no quedaron incluidos en el dictamen. Los dictámenes están siendo procesados, son aprobados en lo general y después vienen las reservas. Entonces no se puede hablar de las reservas como un monopolio para simplemente garantizar la aprobación de las 2/3 partes. Lograr las reservas en esta Asamblea Constituyente significó impulsar el debate, dejar participar a todos los diputados para expresar las posiciones que no pasaron en comisiones o que simplemente no recogieron los dictámenes, y eso es el verdadero debate que se tiene que dar en esta Asamblea Constituyente. Yo me congratulo de escuchar a diputados que presentan sus reservas y ver que con atención otros diputados los escuchan, les hacen preguntas, cuestionamientos para ampliar sus puntos de vista. Quiero aclararle, diputada Cintia, que yo no soy la presidenta del grupo parlamentario de Morena. Es el maestro Bernardo Batis, el coordinador de la fracción parlamentaria, y aceptamos una reserva, como hemos aceptado muchas otras de otros grupos parlamentarios. Y por eso quiero dejar muy claro esta situación. Morena está por que se puedan vertir y exponer las reservas, y por supuesto apoyo la reserva de nuestro diputado Jiménez Espriu,
que aclara una contradicción que hay muy claro en el dictamen. No podemos limitar a los adultos mayores a dejarlos solo con educación hasta secundaria. Necesitamos garantizar que sean como parte de todas las demás personas que habitamos esta ciudad, a que tengan apoyo para recibir educación a todos los niveles. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Gómez Villanueva, ¿con qué objeto? No le escucho. Una petición a la presidencia. Ponga a consideración de la Asamblea si está suficientemente discutido el asunto. Se agotó la lista de oradores. Se pide a la Secretaría que abra el sistema de... Perdón. El diputado Porfirio Muñoz Ledo pidió una aclaración desde hace varios minutos. Le ruego al diputado Muñoz Ledo que desde su curul... ¿Con qué objeto? Era una aclaración. Una aclaración sobre lo que dije. Olvidé añadir que en la versión original, en el proyecto del jefe de gobierno, sí está comprendida la educación superior. Sí está comprendida. Formación técnica y profesional, incluyendo certificación, así como los cursos de educación formal, ya sea presencial, a distancia o mixta. Entonces está la profesional en sus tres variantes. Lo quitaron de mala fe porque les asusta todo lo que tiene que ver con educación superior. No vayamos a desbordar las fronteras del Santo Grial. Gracias, señor diputado. Se queda registrado en el diario de los debates. Diputado, le pide. ¿Se va a someter ya a votación? Se pide electrónico por 3 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación, la cual deberá ser aprobada por mayoría calificada de las 2/3 partes de las y los diputados presentes. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación presentada por el diputado Javier Jiménez Espriu. Bueno, pues en este momento, como usted puede observar, se abre el tablero electrónico hasta por 3 minutos para que los legisladores emitan su voto correspondiente a la modificación en la reserva del artículo 13, apartado A, numeral 9. Referente a ello, pues bueno, es importante comentarle que este artículo 13 proponen que diga ciudad educadora y del conocimiento, A, derecho a la educación, B, sistema educativo local, C, derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica. Esto quiere decir que toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a Internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la vinculación de estos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades de la ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la población y reducir la desigualdad. Derechos culturales. Quiere decir que toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, derecho a elegir y que se respete su identidad cultural
en la diversidad de sus modos de expresión. Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que en su diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural, acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes culturas, acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas sin contravenir la reglamentación en la materia, ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución General de la República, de los tratados internacionales y de esta Constitución. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas culturales y artísticas. Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades. Los invito a escuchar juntos el resultado precisamente de esta votación. Vamos a tomar los votos que no pudieron presentarse por esa vía. Entonces está Elvira Daniel a favor. Un momento. A favor. El maestro Bernardo Batis a favor. A favor. ¿Alguien más? No. Entonces, señor presidente, tenemos 51 votos en pro, 36 en contra y 0 abstenciones. No alcanza la mayoría calificada, por lo tanto, no se incorpora. A favor de la diputada Cecilia Soto, a favor. 52 votos a favor. No alcanza mayoría calificada, por lo tanto, no se incorpora al cuerpo del artículo. Continuamos desahogando las reservas en lo particular. Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Sandoval Ballesteros, quien presentará reserva al numeral 2 del apartado B del artículo 13. ¿Tú vienes después? ¿Me indica cuándo? Ok. Le suplico al presidente que... No, le suplico al presidente que siendo pares todos, con su atención de él me conformo. Porque la de la asamblea no la tenemos y queremos ser escuchados. Por favor, orden en la asamblea y pongamos atención a la oradora. Por favor, proceda.
Dice el proyecto de dictamen que en la Ciudad de México las personas tienen derecho a acceder a la educación superior hasta el máximo de los recursos disponibles. Proponemos eliminar esa formulación que nos parece va en contra de el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y sobre todo limita la exigibilidad del derecho a la educación superior en particular. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las constituciones más importantes del mundo, lo he dicho una y otra vez en esta tribuna, y la experiencia constituyente que tuvimos en 1917, de donde surge esta constitución tan avanzada, logró revertir el proyecto conservador de Venustiano Carranza. De manera paralela, los diputados constituyentes de la Ciudad de México y en particular los diputados de Morena, una servidora que ha sido insistente en eliminar esta formulación de hasta el máximo de las posibilidades financieras, buscamos revertir y corregir los retrocesos incluidos por Miguel Ángel Mancera en su propuesta de constitución. A nivel federal, en el artículo 4, la Constitución señala que toda persona cuenta con derecho a alimentación suficiente, de calidad, se garantiza también un medio ambiente sano, protección a la salud, en nuestra máxima Constitución. Sin embargo, no hay posibilidad verdaderamente de exigir esto si no hacemos que las formulaciones regresivas a la progresividad, a la exigencia plena de los derechos salgan de la redacción de este texto macro que estamos tratando de elaborar entre todos. La propuesta de constitución, y este dictamen lo dejó intacto, menciona la supuesta protección a derechos humanos, ahora menciona el supuesto derecho a la educación superior, más adelante también se habla de las autoridades que van a generar posibilidades progresivas para programas sociales, una vez más acentuando hasta el máximo de los recursos que se dispongan, los recursos públicos de que se dispongan. Es un hecho incontrovertible que el gobierno de la Ciudad de México no puede gastar lo que no tiene, eso nadie lo debate aquí. Sin embargo, incluir candados específicos en la Constitución, diciendo que estos derechos son hasta el máximo de las posibilidades, nos lleva a evitar cualquier acción judicial de exigibilidad, cualquier acción judicial que obligue a las autoridades, que de eso se trata también la Constitución, la posibilidad de obligar a las autoridades a tomar las medidas necesarias para conseguir los recursos, para priorizar los recursos requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la población. Y en ese sentido, la reserva que una vez más presento es para darle mayor robustez y fuerza normativa a nuestra Constitución al convertir lo matizo como un supuesto de derecho de acceso a la educación superior con los límites financieros. Al contrario, lo que tenemos que hacer es obligar al gobierno, a las autoridades, a nuestros jueces, a nuestras instituciones a buscar los recursos necesarios para una distribución equitativa de los recursos y para un fortalecimiento de los derechos. Les agradezco la atención y espero que alguno de ustedes vote conmigo a favor de esta iniciativa, de esta reserva. Muchas gracias, diputada Sandoval. Consulte la Secretaría en votación económica de la Asamblea si es de admitirse a discusión la reserva presentada. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Ramírez Cuevas para presentar una reserva a los numerales 4 y la adición de un numeral 5 del apartado B del artículo en discusión. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que estamos presenciando un debate importante en esta constituyente, porque la educación es el centro del proyecto de nación. Y si hoy nuestro país se está deshaciendo en el sentido institucional y social por el deterioro que hay, también tiene que ver con este proceso y la defensa de la educación, de una mejor educación, de un mejor sistema para los jóvenes, niños y adultos, es esencial. Por eso se ha centrado este debate. Por otro lado, me parece también fundamental destacar la necesidad de consensos entre los grupos parlamentarios para que esta Constitución transite en los mejores términos, tomando en cuenta las mejores ideas, los mejores propósitos y las mejores propuestas que hay en la sociedad mexicana que deben ser reflejadas en esta Constitución. Pero un elemento esencial de la vida parlamentaria es la libertad, es la igualdad que tenemos los legisladores para presentar nuestras reservas y nuestros puntos de vista. Y tiene que haber un equilibrio entre los consensos y los disensos, entre el derecho a la libertad y a la diferencia. En ese sentido, yo presento una reserva que tiene que ver con la defensa de los derechos laborales de los maestros y el derecho que tiene un sistema educativo a mejorarse a sí mismo. Lo digo en concreto. En el numeral 4 del artículo 13 se dice que esta Constitución reconoce la función primordial de la actividad docente, así como su dignificación social. Yo agrego, y espero que con ustedes, con la anuencia y su apoyo, podamos lograrlo, que por lo que las autoridades garantizarán la capacitación, la profesionalización y actualización continua, la estabilidad laboral del magisterio, así como su dignificación social. Al mismo tiempo, agrego que la evaluación en el sistema educativo local es un componente de la planeación educativa. Son sujetos de la evaluación los procesos formativos, los recursos didácticos, el cumplimiento de la función docente y los resultados del alumnado. Por eso, con el objeto de la mejora continua de la educación en todos los niveles, en la evaluación participará la comunidad educativa integrada por maestros, alumnos y padres de familia, y tendrá un carácter diagnóstico, diversificado y no punitivo. Esta propuesta es porque necesitamos defender nuestro sistema educativo. Hoy se quiere imponer y llevar a la Ciudad de México la reforma educativa que está reprobada por los maestros, reprobada por los alumnos, por los padres de familia. Y no podemos, como aquí se señaló, reproducir el centralismo e impedirle a la ciudad tener un mejor sistema educativo que el federal. Esa libertad no nos la puede coartar ni la Suprema Corte de Justicia, que además ha actuado en momentos fundamentales de este país por consigna. Hoy estamos viviendo una crisis política y social gracias a la política económica que le impuso los gasolinazos a la sociedad. Hay una indignación en las calles, más allá de la provocación montada. Y tenemos que señalar que la Suprema Corte, en el caso de la reforma energética, invalidó las firmas de 6 millones de ciudadanos que pidieron la consulta antes de ser aprobada la reforma energética. Eso fue un golpe a la democracia y a la participación ciudadana. Por eso hoy señalamos que no es válido que se argumente aquí que la Suprema Corte impida que la Ciudad de México se dote de un sistema de evaluación, de un mejor sistema educativo. Y en ese sentido tendríamos que recordar que los secretarios que no saben leer, que quieren impedirnos el derecho a tener un sistema educativo propio, también tienen cuentas pendientes con los derechos humanos.
Y no podemos dejar de señalar aquí que aún están pendiente la justicia de 11 muertos provocados por esa reforma educativa que se quiere imponer. Queremos justicia para Nochistlán, queremos justicia para los maestros, queremos justicia para los alumnos, para los padres de familia. No queremos más deterioro de nuestra sociedad. Y sin un sistema educativo fuerte, no va a haber una sociedad fuerte, no va a haber un Estado nacional fuerte que defienda el interés nacional frente a la amenaza del extranjero. Esta es mi propuesta y espero contar con el apoyo de ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Ramírez Cuevas. Consulte la Secretaría en votación económica si es de admitirse a discusión la reserva presentada. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Bustos Olivares para presentar reserva al apartado B en el numeral 5. No se encuentra en la sala. En consecuencia, toca el turno al diputado José Andrés Millán Arroyo, quien a nombre propio de los diputados Eric Flores y Aida Regui presentará reserva al apartado B, numeral 6. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados constituyentes, nuestra reserva tiene como objeto modificar el dictamen en cuanto al artículo 13 en su base B, numeral 6. La Declaración de los Derechos Humanos, en el párrafo primero del artículo 25, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación y el vestido de la vivienda. Por lo que hablar de una Constitución protectora de derechos humanos es crucial que cada uno de estos derechos se garantice. Y resulta inconcebible que dentro de las escuelas de esta ciudad no se oferten alimentos que satisfagan las necesidades nutricionales básicas. Y es que al no otorgar una seguridad alimentaria, no se garantiza el nivel de vida adecuada que consagran los diversos tratados internacionales que muchos de nosotros hemos expuesto en esta Asamblea. No podemos hablar del goce de todos los derechos de los que ya se han hablado, si no se garantizan como mínimo que todos disfruten de los derechos de subsistencia, los cuales son alimentación y nutrición adecuados. La idea general de una alimentación adecuada puede descomponerse de varios elementos. La oferta de alimentos debe ser adecuada, lo que significa que los tipos de alimentos comúnmente disponibles deben ser culturalmente aceptables, es decir, ajustarse a la cultura alimentaria o dietética existente. La oferta disponible debe cubrir todas las necesidades nutricionales generales desde el punto de vista de la cantidad y la calidad, proporcionar todos los nutrientes esenciales como vitaminas y yodo. Y por último, aunque no en orden de importancia, los alimentos deben ser seguros, sin elementos tóxicos o contaminantes y de buena calidad. Por ejemplo, en lo que se refiere al gusto y a la textura. Es por ello que en Encuentro Social consideramos que no solo se deben proporcionar alimentos sanos y nutritivos, sino también de calidad, ya que, como se denota en el párrafo que antecedió, la calidad de los alimentos garantiza que estos contengan todos los nutrientes que el cuerpo necesita, por lo que al impulsar al suministro de alimentos no solamente sanos y nutritivos, sino de más de calidad, las autoridades estarían garantizando un nivel de vida adecuado, aunado a lo que se prevendrían problemas de salud pública que en las últimas fechas se han ido a la alza, como es la obesidad infantil. Es necesario que este derecho sea incorporado a las normas jurídicas obligatorias y crear así no solo una cultura política jurídica, sino una social. Ante lo expuesto, proponemos la siguiente redacción. Las autoridades impulsarán dentro de las escuelas de la Ciudad de México esquemas eficientes para el suministro de alimentos sanos, nutritivos y de calidad, conforme a los lineamientos que la autoridad en la materia determine.
Esperamos su apoyo y es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Andrés Millán Arroyo. Consulte la secretaria. Dígame, diputado Héctor Bonilla. ¿Me permite antes? Si se retira? Me acepta una pregunta, diputado. Yo coincido totalmente en su participación. Lo que veo muy difícil es lograrlo. Es decir, hace mucho tiempo que se insiste en evitar que coman este tipo de golosinas. Y evidentemente en esto gravita la influencia de grandes empresas y muy nocivas, ¿no? Cuando dice el gansito, recuérdame, yo creo que una niña de 14 años con una circunferencia de este tamaño en la panza recuerda al gansito por el resto de su vida porque tiene sustituto de chocolate, no chocolate. Y tenemos el grave problema que gravita sobre la posibilidad de llevar a cabo lo que usted quiere por las influencias que tienen estas grandes empresas. ¿Hay alguna posibilidad, le pregunto, de que podamos realmente sentar esto, que yo aplaudo como propuesta de usted para la Constitución? Mire, diputado, si me permite contestar. La propuesta va más en forma a los alimentos que se dan dentro de las escuelas. En la Ciudad de México se sirven más de 500,000 de desayunos diarios en las escuelas y quiere decir y están balanceados, ya hay una ley que los regula, pero no viene la palabra calidad. Y esto va aunado con el tema de que no pase lo que ya ha pasado en acontecimientos de la ciudad, el tema de la leche Betty. Eso es lo que queremos que se llegue a evitar. Gracias. Diputado, consulte la Secretaría en votación económica de la Asamblea si se admite o no a discusión la reserva presentada por el diputado Millán Arroyo. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la Asamblea si admite a discusión la reserva presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se abre la lista de oradores. Oradores en contra. No habiendo oradores en contra, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación para recoger la opinión de la Asamblea sobre la incorporación o no de la propuesta al texto del artículo. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema de votación electrónico por 3 minutos para proceder a la votación propuesta. Bueno, pues en estos momentos se abre el tablero electrónico hasta por 3 minutos para que los legisladores emitan su voto correspondiente a la modificación en la reserva del artículo 13, apartado B, numeral 6. Referente a ello, le comento que este artículo 13 habla sobre la ciudad educadora y del conocimiento del derecho a la educación del sistema educativo local, así como del derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica. Dice que toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a Internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la vinculación de estos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades de la ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la población y reducir la desigualdad. Derechos culturales. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto
estricto de acceso a la cultura, el arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, derecho a elegir y que se respete su identidad cultural en la diversidad de sus modos de expresión, conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural, acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes culturas, acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia, ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución General de la República, de los tratados internacionales y de esta Constitución. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas culturales y artísticas. En este momento lo invito a escuchar precisamente cuál es el resultado de esta votación. Hay 3 abstenciones. No alcanza mayoría calificada, por lo tanto, no se incorpora al cuerpo del artículo. Tiene el uso de la palabra el diputado Eric Flores Cervantes para presentar reserva al apartado B en su numeral 7. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores diputados, todos los que somos egresados de la Escuela Superior Pública, hay sin duda siempre un agradecimiento, porque es la educación superior lo que nos permitió a muchos de nosotros un medio de movilidad social. Yo soy orgullosamente egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y tengo que reconocer que la influencia que tuvo la universidad sobre mi vida permeó todo mi pensamiento y definitivamente todo lo que yo me iba a dedicar. Fue en la universidad pública, donde decidí primero allegarme medio de subsistencia y después poderme dedicar a la vida pública muchos años después. Pero ahí lo aprendí. Tengo que reconocer también que hay instituciones muy valiosas aquí en la Ciudad de México. Hace unos años, cuando el proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana era un proyecto, y hoy ver tantos temas consolidados, reconocer que hay tantos investigadores importantes en la Universidad Autónoma Metropolitana, no me da más que para poder decir, necesitamos seguir apoyando a la educación superior pública, gratuita, laica, y vengo a proponer hoy también que sea apartidista. Yo estoy muy a favor de que todos los jóvenes de la Ciudad de México que no logran acceder a nuestra máxima casa de estudios, que no logran acceder al Instituto Politécnico Nacional, que no logran acceder a la Universidad Autónoma Metropolitana, puedan tener un canal para seguirse preparando y estudiando. Me parece que además ese sí es un gran tema de política pública, donde el gobierno de la ciudad abre esos espacios, ¿no? De veras, yo creo en el modelo de las preparatorias que se pusieron aquí en la Ciudad de México, porque se pusieron en lugares de alta delincuencia, de alto vandalismo. Le estábamos dando la oportunidad a los jóvenes de dedicarse a otra cosa. Solamente hoy vengo a pedir un favor, que sea la universidad una universidad plural, que verdaderamente le enseñe a la gente universalidad, le enseñe todos los conocimientos habidos y por haber, y que ya después defina a cada quien su vocación ideológica, su vocación política. Ese es el gran peligro que tenemos hoy con el modelo de la universidad
de la Ciudad de México, que se ha convertido en un proyecto en un modelo de universidad absolutamente partidizado. Si queremos que la universidad tenga futuro, tenga viabilidad, necesitamos quitarle toda influencia partidista a esa universidad. ¿Saben por qué? Porque muchos como yo, que nos educamos en la educación pública superior, gratuita y laica, pues queremos que otros jóvenes tengan esa oportunidad. Por eso es que la propuesta de reserva que nosotros queremos incorpore aquí quedaría de la siguiente manera. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una institución pública, autónoma, de educación superior, con personal jurídico y patrimonios propios, que debe proporcionar educación de calidad en la Ciudad de México, libre de toda influencia política partidista. Esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo y que nos gustaría mucho encontrar el aval de este constituyente, porque lo que necesitamos es crear otra institución pública que, así como la UNAM, el IPN y la UAM, pueda ser reconocida por todos los habitantes de esta capital y sea un semillero de líderes para todos los partidos, pero sobre todo para la sociedad civil que tanto lo necesita en esta ciudad capital. Diputado Con mucho gusto. Flores, acepto hacer una pregunta de la diputada Ruiz. Desde luego que sí, con mucho gusto. Adelante, diputada. Compañero diputado constituyente, creo que carece de todo fundamento su petición. ¿En dónde está la partidización de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Eso no existe. Es una campaña publicitaria que se ha orquestado en contra de ese proyecto educativo, tan solo porque fue creado por un partido que era diferente al PRI, al PAN, sobre todo al PRI, porque todo el sistema educativo nacional parece que ya tiene un sello de propiedad. Solamente las autoridades federales lo pueden proponer. ¿Usted podría argumentarme en qué está partidizada la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? ¿Por qué lo dice de esa manera tan falaz, según mi apreciación? Gracias. Diputado Ruiz, proceda a dar respuesta, diputado Flores. Con mucho gusto, señor. Tengo que empezar por decir lo siguiente. Yo no sé dónde está el sello del PRI en la educación superior en la UNAM o en la UAM. Yo acabo de decir que yo soy egresado de la UNAM y yo no veo ahí el sello del PRI. Yo veo en esas instituciones la gran universalidad. 1, 2, desde luego, y no es por haberla creado, a mí me parece una gran idea. No estamos en contra del proyecto de la universidad. De lo que estamos en contra es de que sea partidizado. Ahí trabajan como funcionarios públicos muchísimas gentes que fueron diputados del PRD en su momento, ¿no? Trabajan muchísimas gentes que han trabajado en esos proyectos políticos y que traen un sesgo completamente ideológico, ¿no? Se pueden revisar también los planes de estudio con mucho gusto, diputada. Muchos de nosotros también hemos sido funcionarios de esta ciudad y no estamos hablando al aire, ¿eh? Yo fui director general de gobierno de la Ciudad de México y claro que me di cuenta porque me tocó lidiar con muchísimas de las circunstancias que pasaban ahí, que tenían que ver con la gobernabilidad de la ciudad. Usted a lo mejor no quiere reconocerlo ahorita, pero tuvimos problemas muy serios ahí, inclusive de tomas de las propias instalaciones, que tenía nuestra función que ver con el tema de gobernabilidad y estuvimos interviniendo. Claro que la Universidad de la Ciudad de México está ideologizada y como nos interesa el proyecto y porque sentimos que es viable y que debe ser, lo que nosotros estamos pidiendo es que sea una universidad que le enseñe a todos sus alumnos a pensar, a ser críticos, como hace un ratito la diputada de Morena lo decía, estamos completamente de acuerdo y lo que nosotros queremos pedir es que esos tintes partidistas que se ven en las nóminas claramente reflejadas en la universidad se acaben. Diputado Flores, ¿acepta una pregunta del diputado Fabricio Mejía? Sí, claro que sí. Adelante. Sí, diputado Eric Flores. Le preguntaría yo ¿a qué partido pertenecen los exrectores de la UASM
Enrique Dussel, Manuel Pérez Rocha. ¿A qué partido pertenecen? ¿Pertenecen a algún partido? Y si pertenecer a algún partido siendo rector de una universidad quiere decir que se partidiza. Usted habla de los planes de estudio, yo conozco el de historia de la UASM y es no solamente plural, sino de avanzada, porque es un programa no solamente de revisión de la historiografía, sino con una tendencia postestructuralista. Quisiera yo saber otra vez si ser miembro de un partido y ser rector de una universidad partidiza esencialmente a esa universidad, siendo que los planes de estudio no son escuelas de cuadros. Desde luego que lo ideal sería que todos los rectores de nuestras máximas casas de estudios no tuvieran partidos políticos. Si hoy uno de los grandes debates que tenemos en esta sociedad es el desgaste de los partidos políticos, lo que nosotros estaríamos esperando es que los rectores no tuvieran un partido político. Pero aún, y esto no significa que no tengan alguna ideología, yo no tendría ningún problema, porque para ser rector lo importante son las credenciales académicas y seguramente tendremos que darle un enfoque por ahí. Lo que estoy diciendo, y yo creo que no tendrían por qué oponerse, pues es que no haya un tema partidista ahí. Terminan ser diputados y los mandan a la universidad. Pues si quieren revisamos las nóminas para que vean que lo que les estoy diciendo es verdad, ¿no? Muchas veces sin conocimientos didácticos y pedagógicos necesarios como para ser maestros de una universidad. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque se ha convertido en reducto de los partidos políticos y eso es lo que nos estamos pidiendo, que no sea reducto de los partidos políticos para que entonces este proyecto siga siendo universal y siga siendo para todos los jóvenes capitalinos. Diputado Flores, acepto una pregunta del diputado Valencia. Sí, claro que sí. Gracias, diputado Hueric. Gracias, presidente. Plantear que en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se plantee que sea partidista es un tanto como si usted, diputado Hueric, presentara que la Universidad Nacional Autónoma de México o que el Instituto Politécnico Nacional o la propia Universidad Autónoma Metropolitana, que el presentar usted desde la Cámara de Diputados fuera partidista. Es evidente que en esas universidades se han gestado los grandes movimientos o grandes movimientos sociales importantes en nuestro país, la mayoría, por cierto, opositores al gobierno en turno. Lo cierto es que también de ahí han salido rectores que han sido funcionarios públicos y viceversa, funcionarios públicos que han sido rectores, y no por eso se partidiza. Yo le preguntaría, amigo diputado Hueric, que en la Universidad de Harvard, de la cual usted también es egresado, se está en su normatividad interna el que sea apartidista, siendo una universidad tan cosmopolita. Qué bueno que, diputado, aclaraste el término, porque empezaste tú diciendo que si estaba yo a favor de una universidad partidista. No, de lo que yo estoy diciendo es que reconozcamos una realidad, que desafortunadamente hoy la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es partidista. Y por eso es que yo estoy solicitando que sea apartidista. Y desde luego que en la Universidad de Harvard, donde también soy egresado, se permite tener todas las ideologías posibles y por haber. Ahí es una universidad muy parecida a la UNAM donde estudié, donde hay de todas las ideologías, ¿no? De repente, como no se sabe mucho de esas universidades, se piensa que son universidades de derecha, cuando hay muchísimos pensadores de izquierda, y por cierto, muy buenos, algunos de ellos me voy a permitir obsequiarle algunos documentos, algunos libros, sobre todo los ya traducidos, pues, para que tenga usted acceso a literatura de izquierda, y respeto del orador, a literatura de izquierda, que seguramente le va a ayudar mucho a fijar varias de sus posiciones. La propuesta es clara, que la universidad sea apartidista, porque hoy tenemos que reconocer como una realidad fáctica que la Universidad de la Ciudad de México es partidista, desafortunadamente. Voy a pedirle a todos los oradores, no saben que haya orden a hacerla, sino respeto entre sí. Y creo que la ironía e incluso las alusiones tan directas no ayudan al entendimiento
al entendimiento de entre nosotros. ¿Acepto una pregunta del diputado Miguel Ángel Velázquez? Sí, claro que la acepto. Diputado, decía usted que no encontraba huella priista en la Universidad Nacional Autónoma de México. A ver, yo estoy de acuerdo con usted en que quizá no debería de haber rectores partidistas, pero quiero mencionarle algunos para refrescar un poco la memoria de todos nosotros. Apellidos como el de Carpizo, de la Fuente, Narro, Soberón, ¿no le parecen a usted que son suficiente huella para plantearnos que también la UNAM tiene ese sello del que usted acusa hoy a la universidad que dice usted que es partidista? Ha citado usted algunos de los grandes rectores de la universidad. Por cierto, uno de ellos hoy más vinculado a movimientos o organizaciones de izquierda, ¿no? Inclusive, bueno, pues siempre suena para ser candidato de las izquierdas, ¿no? Y desde luego que vamos a reconocer que el doctor Juan Ramón de la Fuente, pues, fue un gran rector, ¿no? Citó usted al caso de Carpizo. Algunos de nosotros estuvimos involucrados en el movimiento estudiantil para no permitir que se elevaran las cuotas en la universidad. Era justo mi entrada a la Facultad de Derecho, y yo tengo que decir que fue lamentable, lo que no quitaba todas sus credenciales académicas del doctor Carpizo, lamentable su impericia política. Después ya se fue a un tema partidista, pero en ese momento el señor rector Carpizo parecía no ser partidista, o todo mundo creíamos que no era partidista, porque además llegó a la rectoría por su calidad de ser miembro del grupo salinista. Llegó por sus credenciales académicas, todo el mundo lo tenemos que reconocer. Entonces, ciertamente es que no veo yo ahí ese sesgo, pero bueno, pues si quieren, pues busquemos la manera de que todos los rectores de las universidades de este país no sean partidistas. Yo creo que eso abonaría muchísimo a la vida institucional de todas las universidades públicas en este país. Y aprovecho también para pedir una disculpa al diputado Valencia. Es que mencionó así, porque algunas gentes creen que por haber estudiado en una universidad del extranjero, uno ya trae una etiqueta. No, yo estuve involucrado en el Critical Legal Studies en Estados Unidos, y eso es un movimiento de izquierda en Estados Unidos a nivel jurídico. Diputado, hay varias solicitudes de preguntas, hay 3 en particular, de diputado Cárdenas, la diputada. Miren, hemos actuado con mucha flexibilidad en el ánimo de ir haciendo las aclaraciones que son importantes en la presentación de las propuestas, pero incluso aplicando estrictamente el reglamento, las preguntas no proceden mientras no se dé el debate, y en estos momentos estamos en la presentación de las propuestas, y ante esta situación voy a tener que verme obligado a aplicar estrictamente el reglamento y permitir preguntas estrictamente al momento en que se acepta discusión las propuestas. Por lo tanto, le solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si es de admitirse o no la reserva presentada para su discusión. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite la reserva presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. El sistema para recoger la votación nominal a través del sistema electrónico. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 de reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema de votación por 3 minutos. Bueno, pues en estos momentos se abre el tablero electrónico hasta por 3 minutos para ver si se admite o no a discusión la propuesta de
reservada. Y bien, pues referente a ello me gustaría pues comentarle que este artículo 13 habla sobre la ciudad educadora y del conocimiento, del derecho a la educación, del sistema educativo local, así como el derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica. Dice que toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a Internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la vinculación de estos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades de la ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, evitar el bienestar de la población y reducir la desigualdad. Dentro de esto también habla de que toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura, el arte y la ciencia. Son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, el derecho a elegir y que se respete su identidad cultural en la diversidad de sus modos de expresión, conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural, acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes culturas. Como usted puede observar, en este momento se han emitido 45 votos en contra, un voto en abstención y 32 votos a favor sobre pues esta reserva que se hace por parte de los legisladores para ver si se somete o no a discusión. Como bien le estaba comentando, hasta este momento se han emitido 46 votos en contra, 32 votos a favor y una abstención. Escuchemos. Está el sistema electrónico abierto. Está abierto, no funciona su... Está abierto todavía el sistema. Cierres el sistema, por favor. Se cierra el sistema. Señor presidente, hay 31 votos en pro, 49 en contra y una abstención. Por lo tanto, no se acepta a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada María Eugenia Ocampo Bedoya para presentar reserva al apartado B, numeral 7. Buenas tardes, compañeras, compañeros, diputados constituyentes y diputadas. Con la venia de la presidencia. En Nueva Alianza tenemos la convicción de que es posible concretar para nuestra ciudad, para nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, una educación de calidad. La urgencia de transformar la educación reclama el esfuerzo de todas y de todos, ya que más que un interés político es por el bien de todas y todos de esta Ciudad de México. La educación es sin lugar a dudas un elemento clave para el desarrollo de la ciudad. De ahí la necesidad de modificar y adecuar la legislación encaminada a fortalecer el sistema escolar, que ha sido el responsable fundamental de la formación para lograr empleo y desarrollo profesional para los estudiantes y así combatir eficazmente la pobreza y la desigualdad en esta ciudad. El mejor ejemplo en México fue la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1936,
con la decisión y visión del general Lázaro Cárdenas, institución orientada a formar estudiantes y profesionales en sectores económicos relevantes para el desarrollo del país. Sin embargo, en muchos casos la educación media superior y superior, social accesible a la mayoría de todos los jóvenes, ha quedado rezagado de la dinámica de desarrollo de la Ciudad de México, cerrando oportunidades a los jóvenes, creando en ellos una gran frustración. Precisamente atendiendo a la dinámica del desarrollo de la Ciudad de México, por ser ciudad capital y por factores sociodemográficos que la delinean, es necesario establecer que en el nivel medio superior y superior, como componente básico de la educación orientada al desarrollo profesional, misma que se materializará a través de alianzas con empresas e instituciones públicas que operen en los sectores estratégicos para la ciudad, como infraestructura, turismo, transporte, servicios médicos y personales, tecnologías de la información y comunicación, banca y finanzas, cultura, espectáculos y comercio, entre otros. Así, la posibilidad de que las instituciones de educación pública de estos niveles puedan celebrar alianzas con los empleadores se estará dando la pauta a que las y los estudiantes generen experiencia, elemento indispensable en la contratación para cuando concluyan su periodo escolar. Se puede incorporar a la vida laboral. Démosle de certeza y mayores elementos a los jóvenes para que realmente puedan alcanzar un desarrollo profesional satisfactorio y productivo. Insisto, es la única forma de combatir la pobreza y la desigualdad social. Lo anterior lo dimensiona si tomamos en cuenta los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre la desocupación al segundo trimestre de 2016. Dichos resultados entre el rango de la edad de entre 15 y 29 años reflejaron una tasa del 51% en desocupación respecto a la población económicamente activa. De entre este universo, el 18.9% no cuenta con experiencia laboral, por lo tanto no son contratados. Un ejemplo internacional exitoso es el que ofrece la República Federal de Alemania, donde el sistema dual de formación profesional es de vital importancia en el mundo laboral alemán. Mezcla la enseñanza práctica con la teoría y permite entrar a los jóvenes al mercado del trabajo, a adquirir la experiencia necesaria para ser contratados. Por otra parte, es fundamental que la educación superior ofrecida por el gobierno de esta ciudad sea de calidad conforme a los estándares internacionales de desempeño, evaluación y acreditación. Ello para asegurar la movilidad social y la posibilidad de que los estudiantes se inserten eficazmente en la vida productiva de la ciudad. La educación de calidad acorde con las necesidades económicas y sociales de la ciudad es la única forma de abatir la pobreza y la desigualdad. La educación media superior y superior a cargo de la Ciudad de México requiere situarse en un elevado plano de calidad que verdaderamente haga eficaz el derecho de los jóvenes, el derecho que nosotros en congruencia deberemos darle la certeza que van a alcanzar una vida productiva, que a lo largo del esfuerzo de sus padres y el empeño de los jóvenes tengan una vida digna y sobre todo un salario digno y reconocido, y reitero, a los más altos estándares como queremos llevar a esta Ciudad de México y a nuestros jóvenes, niñas y niños en la oportunidad de la única certeza que podemos tener, el cambio que queremos en México a través de la educación. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Ocampo Bedoya. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de admitirse a discusión la reserva presentada. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se acepta a discusión. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Jiménez Espriu para presentar reserva al numeral 7 del apartado B.
Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros constitucionalistas, al presentar ante ustedes una reserva para dar mayor claridad constitucional a la forma de organización, de operación y de gobierno de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que deberá cumplir una función fundamental para el desarrollo de la ciudad en los próximos años, me permito ofrecer a su consideración las reflexiones siguientes. Qué importante es, cuando estamos bosquejando en la Constitución la ciudad que queremos se consolide en el siglo XXI, en el siglo del conocimiento, cuando no podemos permitir que se siga ampliando la brecha que nos separa de los países más avanzados del mundo, so pena de aceptar un destino de penurias sin remedio, y sabiendo además que la única forma de lograrlo es la mejor preparación del individuo, garanticemos a la juventud de hoy y del futuro la posibilidad de la educación, y en particular de la educación superior, con el acceso de los estudiantes a los estudios superiores a todos quienes deseen lograrlo. Es necesario señalar que si bien puede ser costosa la inversión necesaria para este propósito, también es cierto, y no se considera casi nunca, que es más alto el costo de la ignorancia y más grave aún el desperdicio del talento que no se cuida, que no se enriquece, que no se estimula, que se pierde en el desierto del desinterés, de la ignorancia, o como dijo el diputado Muñoz Ledo, de la mezquindad. La educación superior debe tener en nuestro proyecto de futuro la prioridad más alta. El no garantizar a quien desee estudiar lo haga porque no hay cupo en las escuelas de educación superior o consideramos que no hay recursos suficientes es una injusticia de la mayor gravedad. Quien no quiera seguir su formación más allá de la enseñanza obligatoria, que no lo haga. Pero quien desea seguirse formando, lo que le enriquece en lo personal y enriquece a la sociedad en su conjunto, debe tener la oportunidad de hacerlo. Tenemos en lo educativo un rezago de décadas y el tratar de recuperarlo no permite distracción ni demora. Recordando el título de la gran obra de Proust, estamos obligados a ir de inmediato a la búsqueda del tiempo perdido. De acuerdo con datos oficiales de la SEP, de mayo de este año, la cobertura nacional de educación superior, o sea, el porcentaje de jóvenes entre los 18 y 22 años inscritos en una escuela de enseñanza superior, es del 35.8%, cuando en los países desarrollados es del orden del 70 o el 80%, más en algunos pocos. Pero según el informe presentado, la cobertura en la Ciudad de México en este renglón es de 89.9%, superior incluso a muchos países ricos y poderosos. Había, según informa la SEP, 625,000 matriculados en la ciudad y esta tenía en esa fecha 690,000 jóvenes entre 18 y 22 años de edad. He dicho en repetidas ocasiones, y lo dije rudamente durante la defensa del patrimonio energético de México ante la reforma, que las verdades a medias son mentiras dolosas y que la forma más técnica de mentir son las estadísticas. El mismo informe nos revela que el Estado de México tenía en la misma fecha 1,5 millones de jóvenes en esas edades y que la cobertura era del 28%, muy por debajo de la media nacional. Lo que sucede realmente es que un número importante de jóvenes del Estado de México se desplaza diariamente a los centros de estudios superiores de la Ciudad de México. La alta prioridad que debe tener la inversión en educación superior para progresivamente cancelar el rechazo de estudiantes en ese renglón fundamental debe significar también presupuestalmente una alta prioridad. Hay que abrir los canales para contrarrestar a los mensajes negativos que a diario recibe la juventud con los ejemplos de funcionarios corruptos, iletrados e incapaces, de uñas largas y pensamiento corto, improvisados, confesos y confusos,
insensibles a las necesidades de los que menos tienen, indiferentes ante su futuro y que como nuevos almontes desprecian lo que nosotros hacemos y ven con admiración e incluso con actitud servil todo lo que viene de allende nuestras fronteras, confundidos por el ancestral síndrome de la Malinche y que aseguran que no tenemos los conocimientos y la tecnología suficientes y tenemos que recurrir a unos hombres blancos y barbados de allende el muro a que nos resuelvan nuestros problemas. Demos a la enseñanza superior y a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la prioridad más alta. Se propone, y esto platicado con diferentes personas y con el rector de la Universidad Autónoma, la siguiente redacción que sustituya a la que tiene el dictamen. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una institución pública de educación superior con personalidad jurídica y patrimonio propios que imparte educación del más alto nivel académico. Tiene la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, de definir su estructura y las funciones académicas que le corresponden. Realiza funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura, atendiendo a los principios contenidos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su propia ley, respetando las libertades de estudio, cátedra e investigación y promoviendo el libre examen y la discusión de las ideas. Tiene la función de determinar sus planes y programas de estudio, de fijar las condiciones de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y de administrar su propio patrimonio. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Jiménez Espriu. Pregunte la Secretaría de la Asamblea si es de admitirse para su discusión la reserva presentada. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Clara Hussinman para presentar una adición del numeral 8 al apartado B, recurriéndose los subsecuentes. Con su venia, señor presidente. En esta ciudad, en la actualidad, y hablando del sistema local, no son solamente las autoridades públicas y los particulares quienes prestan servicios educativos. A ellos se suman otras organizaciones e instituciones que desde hace varios años atienden a grupos de población que en razón de sus condiciones personales o familiares requieren de servicios educativos con características especiales. Es así que varias instituciones de asistencia social sin fines de lucro ofrecen servicios educativos, entre otras, a poblaciones con discapacidades diversas, a personas en situación de calle o a población que solo habla lengua indígena. Asimismo, hay organizaciones comunitarias o cooperativas que brindan servicios a población adulta en rezago educativo, a niños, niñas y adolescentes que requieren ser atendidos en horarios ampliados en razón de que sus padres, madres o tutores tienen horarios de trabajo que les impiden recogerlos en las escuelas. Y los atienden entonces durante varias horas del día, los apoyan en tareas y evitan que se queden solos. La Coordinadora Popular de Madres Educadoras, la COPOME, es una organización comunitaria que actualmente opera 224 centros en las colonias populares de la ciudad, bajo la modalidad de asociaciones civiles. Proporciona servicios de educación inicial y preescolar y atiende a cerca de 13,000 niños y niñas. En los últimos años ha realizado un enorme esfuerzo para profesionalizar a las madres
y personas que participan en la prestación de los servicios educativos y cumplir con los requerimientos exigidos para su certificación. Es un ejemplo de servicios educativos que han ido surgiendo ante la evidencia de que los sistemas educativos formales no cuentan con la flexibilidad para responder a la diversidad de necesidades que surgen en un ámbito urbano tan complejo como es el de la Ciudad de México, como es el grave problema de movilidad que dificulta a los propios padres a trasladarse de los centros de trabajo a los centros escolares y recoger oportunamente a sus hijos. El dictamen de la comisión omitió la consideración de estos prestadores de servicios educativos que son parte de lo que la Constitución llamaría sector social. En el artículo 25 está el sector público, el sector privado y el sector social. Entonces, lo que planteo es recuperar uno de los párrafos del documento, del proyecto que sí redactamos y que refiere a lo siguiente. Es el 8, dice: los servicios educativos del sistema local serán prestados por las autoridades públicas, por particulares y por instituciones de carácter comunitario, solidario, cooperativo o de asistencia social sin fines de lucro, los cuales deberán contar con la certificación y validación conforme a la ley. Y se agrega en el párrafo, se pasa el párrafo actual 8 al 9, y dice: en los términos que establezca la ley, se otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación inicial, media, superior y superior que se realicen en planteles particulares y en instituciones de carácter comunitario, solidario, cooperativo o de asistencia social sin fines de grupo. Es el caso de la educación, en el caso de la educación básica, se debe obtener previamente la autorización expresa de la autoridad. Es decir, lo que estoy tratando es de recuperar el reconocimiento que existe un sector social que ha venido realizando tareas particularmente de educación inicial y preescolar y que sí estaba previsto su reconocimiento en el texto del proyecto original. Es todo. Muchas gracias, diputada Guzmán. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de admitirse la reserva presentada por la diputada Guzmán. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se abre la lista de oradores. Oradores en contra. No habiendo oradores en contra, ábrase el sistema de votación electrónico para recoger la votación nominal de los integrantes de esta asamblea. No, por reglamento ya... Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación. Bueno, pues en este momento se abre el tablero electrónico hasta por 3 minutos para que los legisladores realicen su votación referente a la modificación en la reserva del artículo 13, apartado B, del dictamen. Hasta el momento, le comento, van 30 votos a favor, 11 votos en contra y 0 abstenciones referente precisamente a estas modificaciones. En este momento, pues también me gustaría comentarle que este artículo 13 habla sobre la ciudad educadora y del conocimiento, del derecho a la educación y del sistema educativo local, así como el derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica. También es importante pues recordarle
que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México es el órgano encargado de enmendar y aprobar la futura Constitución Política de la Ciudad de México. La creación de la Asamblea está estipulada en el Decreto de Reforma Política de la Ciudad de México, publicado el 29 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, tras extensas sesiones de trabajo entre el Gobierno del Distrito Federal, los partidos políticos y el Poder Legislativo Federal. Su conformación fue decidida por las diputadas y diputados del Congreso de la Unión y es de la siguiente forma: 60 diputados electos por voto popular, bajo principio de representación proporcional sobre una lista plurinominal de candidatos para una sola circunscripción electoral, 14 senadores electos por 2/3 de los representantes en el Senado de la República, 14 diputados federales, designados por voto de las 2/3 partes de los representantes en la Cámara de Diputados, 6 diputados designados por el presidente de la República, así como 6 diputados designados por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Le comento que la Asamblea Constituyente se instaló el pasado 15 de septiembre de 2016 y deberá aprobar una constitución política a más tardar el día 31 de enero de 2017. En este momento lo invito a escuchar el resultado de las votaciones. Hasta ahorita le comento que van 48 votos a favor, 30 votos en contra y 0 abstenciones. Esto le comento debido a la modificación en la reserva del artículo 13, apartado B. Es por ello que se está llevando a cabo precisamente en este momento estas votaciones. Hasta este momento van 51 votos a favor, 32 votos en contra y 0 abstenciones por parte precisamente de los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, los cuales son los encargados de enmendar y aprobar precisamente la futura Constitución Política de la Ciudad de México. Hasta el momento, como usted puede observar, ya se detuvo este tablero electrónico para que los legisladores emitan precisamente su voto. Hasta el momento van 52 votos a favor, 32 en contra y 0 abstenciones. Lo invito a escuchar precisamente el resultado de esta votación. Señor presidente, se emitieron 53 votos a favor, 32 en contra. No alcanza la mayoría calificada, por lo tanto no se incorpora al artículo. No sé, eran 55. Sí. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López para presentar una propuesta a nombre propio de los diputados Fabricio Mejía, Armando Jesús Báez Pinal, Margarita Saldaña Hernández y Cecilia Soto González, de reformas al apartado C, numerales 1, 2 y 3, apartado D, numeral 1 y la adición de los incisos del A al J, así como los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y reformas al apartado E. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Quisiera decir que esta reserva se construyó también con la participación del diputado Bruno Bichir, que no está presente, y sobre todo la gran contribución que hacen de inicio, y digo de inicio porque se han mencionado otros diputados que se han sumado en el transcurso de los días, pero inicialmente con el diputado Báez del PRI, la diputada Margarita Saldaña del PAN, el diputado Bruno Bichir, Fabricio Mejía de Morena, nuestra coordinadora del grupo parlamentario del PRD, la diputada Dolores Padierna, Cecilia Soto, la diputada Olga Sánchez Cordero, el diputado
Santiago Taboada, la diputada Kenia López del PAN y muchos diputados y diputadas que observamos a tiempo que en el dictamen de Carta de Derechos habíamos tenido algunas omisiones. Yo quisiera comentar que en el inciso C, en el numeral 2, agregamos, sobre todo cuando se plantean las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y comunicación, habrá acceso gratuito de manera progresiva a Internet en todos los espacios públicos y se le agregó escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. En el inciso D se hace toda una modificación de los numerales, se plantea que toda persona o grupo o comunidad gozan de derecho y restricto acceso a la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología, son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no ilimitativa, el derecho, y se ponen una serie de incisos, en el inciso A, a elegir y que se respete su identidad cultural en la diversidad y en los modos de expresión. Inciso B, conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que en su diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad. Inciso C, una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural. Inciso D, acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes culturas. Inciso E, acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente eligen los espacios públicos. Y se hacen una serie de modificaciones y precisiones, sobre todo para ejercer las propias prácticas culturales y seguir el modo de vida asociado en sus formas tradicionales y conocimiento, organización, representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones generales de la Constitución General de la República, tratados internacionales y de esta propia Constitución. G. Ejercer la libertad, su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas culturales y artísticas. H. Construir espacios colectivos, autogestivos, independientes, comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y el desarrollo de sus actividades. J. Ejercer libertad creativa, cultural, artística, de opinión